Mi nombre es Laura Camila Lemos Marroquín, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, asimismo soy practicante y voluntaria del proyecto Comunidades de Aprendizaje. Teniendo en cuenta la situación que se está presentando, los líderes de comunidades de aprendizaje han decidido realizar una tertulia dialógica literaria virtual con un libro que se llama Comunidades de Aprendizaje, Transformar la Educación. Sus autores son Carmen Elbosch, Ignacy, Marta Soler y Rosa Valls. Este es un video de una tertulia dialógica literaria con el segundo capítulo de este libro. Lo que nosotros hacemos es leer un capítulo y escoger de este 4 párrafos que más nos hayan interesado. Asimismo los mencionamos dentro de la tertulia, teniendo en cuenta los turnos establecidos, y expresamos un comentario del por qué nos interesa este párrafo. Los líderes de comunidades de aprendizaje son Leonardo y Mauricio. Fragmentos sus párrafos, me lo pueden decir a través del micrófono o puede ser a través del chat. Estoy pendiente en ambos casos. Se va uniendo Daisy. Buenos ¿Es días. Daisy o...? Ok, sí. Buenos días, Daisy. Hola Daisy, bienvenida. Qué bueno Gracias. que poder contar nuevamente contigo. En este momento, Daisy, estamos inscribiendo los párrafos del capítulo 2. Entonces, bien los puedes decir de manera oral y yo voy tomando apuntes. O si los quieres escribir en el chat, también bienvenida. ¿Listo? Ok. Bueno, recordemos que también para facilitar la participación de todas y todos, bueno, prioricemos unos 4 o 5 párrafos sobre los cuales podemos hacer la discusión. Si cada uno aporta 4 o 5 párrafos, vamos a tener suficiente material para discutir durante este tiempo. Listo, Camila, muchísimas gracias. Permíteme un momento. Entonces, 25, 26, párrafo quinto, de la página 26, del párrafo tercero, y de la página 29, el párrafo primero. Listo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, si tienen más párrafos, que vayan precisamente pues en el orden de las páginas y los quieren agregar pues en el transcurso del desarrollo, me van escribiendo allí y yo les voy también dando la palabra. ¿Listo? Pues bueno, por ahora ya tenemos ya tenemos la mayoría de los párrafos y estaríamos pendientes entonces de Daisy, quien ya se va a conectar. Entonces, bueno, compañeros y compañeras, iniciaríamos en esta oportunidad con Camila. ¿Listo, Camila? ¿Tú qué tienes de la página 25 y 26? Entre la 25 y la 26, el quinto párrafo, iniciarías tú. ¿Listo? Ya te comparto pantalla. Sí, señor. Listo. Página Perfecto. 25, inicios de la 26 con el párrafo 5. Ok. Listo. Perfecto. Bueno, muchos autores y autoras están analizando estos cambios y cómo el diálogo ha penetrado en las relaciones sociales desde la política internacional hasta la convivencia en una misma escalera de vecinos de distintas culturas. Autores como Flecha, Gómez y no sé cómo se puede pronunciar, y Puigbet. Sí, sí, sí. Ok, perdón. Y Puigbet 2001 han descrito esta situación como el giro dialógico de la sociedad y han analizado su repercusión en las ciencias sociales. Es una realidad que el diálogo cada vez es más importante en nuestra vida cotidiana. Dialogamos para llegar a acuerdos con otras personas con las que compartimos nuestras vidas, nuestra comunidad o nuestra escuela. Ya no confiamos nuestros problemas al Estado, que está debilitado, tecnocratizado y burocratizado, sino que las responsabilidades sociales son asumidas por todos los agentes sociales desde sus diferentes puntos de acción. Bueno, yo quiero mencionar que desde hace mucho tiempo se ha venido evidenciando que la sociedad se ha vuelto más dialógica. Ya no es como los hombres tienen el poder y las mujeres son sumisas y los niños son como lo decían anteriormente, recipientes vacíos. No, ahora las mujeres podemos opinar,
Ahora ya llevamos a la negociación de cualquier acuerdo, ya los niños tienen voz y voto dentro de la sociedad, asimismo las mujeres, y esto es lo importante, ¿no? Porque si hubiéramos seguido como antes, creo que sería una sociedad donde todavía seguiría reinando el machismo y realmente sería una sociedad, eh, por decirlo de alguna manera, muy marginal para todas las mujeres y niños que existen en el mundo. Y ya. Bueno, Camila, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene este mismo párrafo o quiere hacer algún comentario en relación a lo que nos comenta Camila? ¿Alguna persona más que tenga este mismo párrafo o quiere hacer algún aporte en relación a lo que dice Camila? En ese orden de ideas, entonces continuaríamos con William en la página 26. Entonces, William, por favor, ya léenos el párrafo y nos compartes, ¿listo? Ok, profe, dice la autoridad y el profesor. La autoridad del profesor y la profesora ha cambiado. Pierde una autoridad concedida sin más y ahora debe ganarse el respeto de su alumnado a través de la negociación de la negociación con ellos y ellas. Gran parte del profesor se queja de no poder con un alumnado, ya que no le tiene respeto. El fallo está en seguir manteniendo esquemas propios de la sociedad industrial, de una marcada jerarquía, donde está muy clara la distribución de roles en la escuela, entre profesor y alumnado, y el resto de la comunidad escolar. Este modelo no se sostiene. Solo un modelo que sea coherente con los cambios biológicos de la propia sociedad puede dar respuesta a los conflictos de la escuela y salida a las frustraciones y ansiedades de maestras y maestros que quieran enseñar. Nuestras sociedades han cambiado, produciéndose en ellas un aumento del diálogo. Es por esta razón que se hace imprescindible un cambio en el sistema educativo y en la manera de entender la escuela, la docencia y sus profesionales. Bueno, yo quería resaltar este párrafo, ya que creo que, bueno, como lo dice la lectura, así como todo cambia, pues la educación cambia. Tenemos que ver que los niños y los jóvenes de ahora no son los mismos de hace 10, 15, 20 años. Y pues nosotros pues como futuros docentes debemos prepararnos para eso, prepararnos pues para entender, digamos, las necesidades de ellos, para no ser ese profesor, digamos, autoritario en el aula, sino tener más interacciones con ellos. Es pues lo que también, digamos, nos invitan las comunidades de aprendizaje, que es tener mucha más interacción, hacer que los niños y los jóvenes pues tengan también la palabra en el aula. También pues que nosotros como autoridad no debemos, repito, ser, digamos, autoritarios, sino ser unos líderes para los niños, que vean en nosotros no un personaje con miedo, sino un guía para su futuro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, William. ¿Alguna persona más hizo selección de este párrafo o quiere hacer algún comentario? Yo, profe. Listo. ¿Alguien más, además de Daisy? Listo, entonces vamos con Daisy y con Camila. Sigue, Daisy, por favor. Bueno, yo también había hecho selección de este párrafo precisamente por lo que el compañero está hablando. Creo que como docentes debemos quitarnos la imagen de la escuela en los tiempos de antes, en donde el profesor pues entraba y era el único que sabía, porque pues ahora la forma en cómo aprenden los estudiantes no es lineal,
si me entienden, si me comprenden, es más bien como en ramificaciones y ellos ya tienen muchos conceptos antes de llegar a clase. Entonces, no podemos demeritar los conocimientos de los estudiantes, sino más bien apoyarnos en ellos y ver cómo creamos curiosidad respecto a lo que se está aprendiendo nuevo y dejar de vernos como la única persona que posee un conocimiento dentro del aula, porque pues no es así, sin contar que pues la personalidad de los niños ahora ya no es tan sumisa como en la época de antes. Entonces, tenemos que estar preparados para todas estas cosas. Muchísimas gracias, Daisy. Continúa Camila. Bueno, quiero resaltar que en la sociedad ha habido una transformación. Y así como las personas cambian, los niños cambian. Ya no se ven esos niños sumisos que hacen caso al adulto. No, ya no. Ahora se visualiza en los colegios, se observa en los colegios que los niños, los estudiantes no le hacen caso o no le tienen respeto a los docentes. Pero también considero que parte de eso es por culpa de nosotros mismos, ya que elegimos modelos muy tradicionales que actualmente no funcionan para desarrollar esas competencias de las cuales hablábamos anteriormente, en la anterior tertulia. Por eso mismo se perdió ese respeto. Entonces lo que considero es que debemos dejar que el niño se interese por lo que desea. Debemos ahora darnos cuenta de sus ritmos de aprendizaje, de sus habilidades, de sus capacidades. Ya no es el docente lo sabe todo, como lo decía mi compañera, sino el niño es el centro, el estudiante es el centro del aprendizaje. Y los docentes vienen siendo un guía, ya no vienen siendo una figura de autoridad, sino vienen siendo un guía que ayuda a los niños, a los estudiantes, a reconocer o fortalecer esas habilidades, fortalecer esas dificultades para que tengan más entrada a esta sociedad actual. Gracias. Gracias, Camila. Yo también quiero compartir algo de este párrafo que había seleccionado. ¿Alguien más quiere intervenir en este mismo párrafo? Ok, perfecto. Sí, leo yo. Ah, bueno, listo, Fabián. Bueno, entonces, bueno, lo que quería comentar antes de darle la palabra a Fabián es que me parece supremamente interesante lo que se comenta en la tercera línea. Gran parte del profesorado se queja de no poder con un alumnado que ya no le tiene respeto. Sin embargo, pues me parecía bien interesante este texto, porque escuchando un poco lo que han sido las historias de las crianzas de nuestros padres y los abuelos, nos damos cuenta que gran parte el respeto que se infundía dentro del aula estaba fundamentado en la violencia que podía ejercer el profesor a través de un reglazo, a través de un golpe o a través de la humillación, que se utilizaba mediante distintos instrumentos, o también el miedo que infundía ser regañado por la misma familia, y ustedes saben pues las implicaciones físicas que también tenía eso. Entonces me llama la atención cómo ese respeto o la creencia de ese respeto para la época estaba fundamentado en una noción de violencia y de miedo. Pero cuando aumentan y se sigue avanzando, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos de los Niños hacia finales de los 90, también hay un interés a nivel no solo latinoamericano, sino a nivel mundial por regular mucho más el cuidado de los derechos de los niños y las niñas, y eso termina permeando las constituciones políticas de los diferentes países. Estas nociones también empiezan a transformar también cómo lo que antes culturalmente estaba tan avalado como la violencia en relación a los chicos y las chicas dentro del aula, empezaba a reconsiderarse en términos de la garantía de los derechos. Entonces, cuando se empieza a legislar sobre la violencia en el aula, nos damos cuenta que el piso que tenían de violencia para hacerse respetar empieza a perder sentido y práctica. Y eso hace que se genere un vacío frente a lo que se denomina el respeto, ¿sí? Si ya no podemos ser violentos, entonces, ¿de qué manera nos vamos a hacer sentir? Pues yo creo que eso ha generado crisis o sigue generando crisis dentro del aula, porque nos legitimamos la forma de actuar dentro del aula
desde el miedo y la violencia que podíamos inspirar. Pero cuando no tenemos eso porque está restringido por la ley, ¿qué podemos hacer allí? Es cuando viene la invitación precisamente que nos hace el documento y también que ustedes mismos los compartían ahora, de empezarnos a replantear, de pensarnos a reestructurar. Incluso un pensador, un pedagogo mexicano comentaba sobre la necesidad de pensarnos la educación desde César Carrizales, desde el disfrute, desde la alegría, desde la posibilidad de generar que la experiencia educativa sea algo ameno, sea algo deseado. Bueno, esa era mi intervención. Fabián. Sí, Leo, bueno, sí, respecto a eso también pensaba que depende también el estilo de enseñanza que el profesor brinde, porque pues yo siento que la mejor manera de llamar la atención al alumno es haciendo algo o realizando actividades que en verdad les guste. No trabajar solo como el caso del mando directo y eso, sino realizar, no sé, diálogos, juegos y diferentes actividades en cualquier materia, no tiene que ser solo en el deporte, también puede ser en el inglés, en la parte de arte hacen muchas cosas que yo he visto que llaman la atención mucho a los niños, porque es como empezar a trabajar la parte corporal y como el desarrollo de muchas habilidades, y es diferente que estar sentado solamente ahí en el aula escribiendo, sino son diferentes actividades que como que tienen más activos a los alumnos, y pues de esta manera siento que ellos pueden como prestar más atención y aprender como de una manera más agradable, diría yo. Listo, Fabián, muchísimas gracias. Mauricio, tienes la palabra. Gracias, Leo. Ahorita, conforme lo que estoy escuchando, evidentemente se trata de que nosotros estemos pensando en una manera distinta de relacionarnos, pero esta solo se da a partir de cómo estemos concibiendo la educación, el acto educativo. Recordemos, ese acto educativo de poder aprender en libertad. Lo digo por lo siguiente, vamos a imaginar una escena. Hay un grado de primaria, y entonces por cualquier motivo el profesor está con alguna libreta, anotando en el pizarrón los nombres de aquellos que están participando o los que tienen mala conducta, etcétera. En el momento que ese profesora tiene que salir y deja a un encargado, recuerden cómo es el comportamiento de ese encargado. Uno esperaría que el encargado, siendo sumiso todo el tiempo, siendo víctima de esa lógica, pues tomara partido por los compañeros, pero lo que vemos evidentemente es de que asume el papel inmediatamente del victimario, y entonces de una manera totalmente cruel, él reproduce o magnifica las acciones del profesor o la profesora que salió para hacerlo bien. Da tristeza pensar que uno, cuando tiene la oportunidad de ser el amo, en lugar de estar del lado de los esclavos, se convierte en un tirano, igual o peor que su propio amo. ¿A dónde va todo esto? Me llamó la atención lo que decías, Camila. Bueno, ¿qué pasa con el relacionamiento ahora con las mujeres? También se me ocurrían otros ejemplos. Por ejemplo, decir cómo nos relacionábamos antes con el gobierno. Pues, o sea, antes era un crimen
emitir cualquier juicio o broma contra los presidentes. Y bueno, ahora como es, ¿no? O sea, hay una serie de memes, de videos pequeñitos, etcétera. Nos tenemos que dar cuenta que esas formas de relacionamiento son insostenibles en el tiempo. ¿Por qué no queremos, creo que lo que demandamos son condiciones para podernos relacionar en condiciones cada vez más igualitarias? De eso se trata. A lo mejor sí tiene que ver, claro, la forma en que nosotros disponemos una clase de inglés, etcétera. Pero esto sin olvidar que el acto educativo se convierte en un acto de aprender en libertad. Si nosotros proponemos un espacio, ya fuera virtual, ya fuera, pero donde todos tenemos las mismas condiciones para aprender, incluso el profesor, que él también se puede nutrir de nuestros discursos, ahí está el cambio de paradigma educativo. Bueno, ahí la voy a dejar y ahorita seguimos abonando a lo demás. Muchísimas gracias, Mauri. Entonces continuaríamos con el párrafo que nos propone Camila en la misma página 26, tercer párrafo. Sí, señor. Retomo. Una de las cosas que más impresión causa cuando entras en una comunidad de aprendizaje es no poder distinguir cuál de las 3 o 4 personas adultas que hay dentro del aula es el profesor o profesora. El profesor o la profesora responsable y las otras personas voluntarias colaboran animadamente en la enseñanza que se está impartiendo. Esa es la razón por la que, a simple vista, es difícil distinguir quién es el profesor. La tarea de docencia se enriquece con más aportaciones y se reparte entre los adultos presentes en la clase, teniendo en cuenta el objetivo del día y las características del grupo. Pero todo esto lo podremos observar con más detalle en los capítulos que siguen. Esto contrasta fuertemente con la idea de un marco escolar donde los papeles están muy determinados y donde el profesorado se hace notar en el patio, en la clase o en la sala. Bueno, en este párrafo, en este apartado podemos notar que ahora pues comunidades de aprendizaje le permite a las personas que pertenecen a esta comunidad, a este contexto, participar en todos los ámbitos. Entonces ya no se ve al profesor enseñando solo, sino que ahora estas personas, estas familias se involucran en el aprendizaje de los niños y son voluntarios para generar tanto participación como actividades que no solamente puede como generar el docente, sino que también puede generar las personas voluntarias. Ahora se deja a un lado ese docente que se hace notar, ese docente que dice es que yo sé más, yo por esto tengo un título. Entonces se puede notar que los profesores tratan de llevar una relación con una relación armónica y asertiva con los padres de familia de estos niños para que así se logre una educación donde todos estén unidos, que es lo más importante y que de hecho es lo que se debió hacer con nuestros antepasados, perdón. Gracias. Gracias a ti, Camila. ¿Alguna persona seleccionó este mismo párrafo o quiere hacer algún comentario en relación a lo que nos comparte Camila? Bueno, muy bien. Bueno, entonces quiero comentarles en este momento, voy a cerrar ahorita la pantalla que estoy compartiendo y comentarles que en este momento hemos llegado al final del desarrollo de nuestra tertulia. Bueno, me alegra mucho haber contado también con la participación desde los distintos párrafos tanto de Daisy como de William. Creo que eso nos permite abordar de manera general los textos, no solamente partir sobre uno o dos ideas que nos llaman la atención, sino también tener una comprensión mucho más amplia sobre los documentos que estemos abordando. Y bueno, qué chévere también
que continuamos avanzando con la lectura de un capítulo, de un libro completo. Ya no es solamente un artículo, como usualmente lo hacíamos, sino ahorita estamos apostando también a poder tener una perspectiva general de un libro entero. Mauri, no sé si quieres compartirnos algo. Sí, es muy importante que esto que han estado mencionando en estas tertulias, de verdad yo les agradezco mucho porque cada vez se ve más lectura, se ve realmente un compromiso muy genuino que están adquiriendo ustedes lectura a lectura. Entonces, esto que comentan, que se refleje en estas intervenciones. ¿Cómo puedo hacer esto más accesible para todos, para todas?